Muy buenas. En otras ocasiones yo he sostenido, he escrito en los diversos periódicos y medios en los que colaboro, que Pedro Sánchez no es un inmoral, es un amoral, que no es lo mismo. Porque el inmoral conoce que existe la regla y la transgrede, pero el amoral no tiene reglas, son sus propias reglas, sus propios criterios, o en el caso de este personaje, sus propios principios. Hoy han visto el cinismo, con que echa la culpa a otros de sus propias responsabilidades. Claro, lo peor, lo he dicho mil veces, lo decía Cicerón, lo peor de algunos personajes no son los personajes, son que tenga partidarios. Muchos de ellos ahora, en las redes sociales, para disculpar a Sánchez y lo que está ocurriendo, lo que hacen es referirse a los casos de corrupción de otros partidos, especialmente de la derecha, que sí los hay, y son muchos y tremendos. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Es un argumento reversible, porque si ustedes, para justificar su propia corrupción, citan como ejemplo los de la derecha, pues también habrá que decirles, hombre, pero ustedes no son un partido distinto, no son un partido honesto, que se tratan de justificar diciendo que los otros hacen lo mismo. Bien, Pedro Sánchez es un amoral. Y además hay que seguir la trayectoria de lo que afirma. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando él decía que no dormiría teniendo a Podemos en el gobierno, cuando afirmaba que él estaba en contra de que un político indulte a otro, cuando decía que lo de Cataluña fue un delito de rebelión, cuando afirmaba que aquello de que si tuviera que elegir entre sus principios o aliarse con Esquerra Republicana de Cataluña, porque los independentistas no son de fiar, él se remitiría a sus principios. O sea, nunca llegaría a la Moncloa de la mano de, no ya de los de Esquerra Republicana, sino de Puigdemont. Y luego, claro, lo del no es no y nunca es nunca. Pero hay una cosa curiosísima, miren. En el código del Partido Socialista Obrero Español, a mí me gusta decir la organización que sigue utilizando esas siglas, porque yo creo que el PSOE es o era otra cosa. Bueno, pues tenía un código deontológico hasta 2023 que Sánchez cambia. ¿Pero qué ocurre? Que en el código deontológico que está vigente hasta el 2023 hay un artículo, el 8, donde dice que los socialistas nunca podrán solicitar ni tramitar el indulto a un sujeto que haya cometido determinado tipo de delitos. Claro, como tenía que colar el indulto y luego la amnistía, cambiaron el propio código ético del PSOE. Y luego hay una cosa, es decir, la Comisión Ejecutiva Federal es el máximo órgano del partido entre congresos. Ustedes saben cuándo se ha cambiado, este órgano cambió la postura oficial del PSOE con respecto al Sáhara. ¿Cuándo cambió la postura del partido con respecto a la amnistía y al referéndum? La amnistía decían que no era constitucional, apenas unas semanas antes. Es decir, y ahora vienen con todo esto. Miren ustedes, Sánchez ha dicho 3.000 millones de veces que cuando un político no puede aprobar, un presidente del gobierno, los presupuestos, debe convocar elecciones. Lo ha dicho. Y en el caso de la corrupción del Partido Popular, que lo es y abundante, él mismo le decía a Rajoy que tenía que dimitir y que tenía que dar una respuesta personal porque es su responsabilidad. Ustedes calibran la gravedad que supone que nada más ni nada menos que dos piezas esenciales del Partido Socialista, los secretarios de organización, los que tienen un poder inmenso, uno que ha sido ministro, el otro su hombre de confianza que manda a negociar con el Puigdemont. Eran dos tipos corruptos y puteros, sobre todo el Ábalos y el otro. Lo de los puteros es increíble.
Sí, eran tan solidarios, tan socialistas, que decían, escoge la puta que quieras, que yo me arreglo con la otra. Es que es increíble. Todas las putas que colocaron, es una cosa tan insólita. Y claro, ahora se niega la responsabilidad. Pero vamos a ver, ¿cuántos asesores tiene el Sánchez? No sé, cientos. Y ninguno advirtió que estaba en el ambiente, que estos dos sujetos de su plena confianza eran la clase de sujetos que eran. Es que es tan increíble que este hombre, si tuviera un poco de dignidad, tendría que convocar un congreso extraordinario del partido y dimitir como presidente del gobierno, pero no lo hará. ¿Por qué? Porque es una amoral. Porque él no tiene moral, no tiene principios, aunque es el tipo que más los invoca. Bueno, la intervención del otro día ha sido patética y la de hoy ha sido vergonzosa porque se ha dedicado más tiempo a criticar y a exponer la corrupción de la derecha. Mire, hay una cosa que a mí me gusta recordar. A mí, Marcial Dorado Baúl de Marcial de la Isla, el narcotraficante, me puso una demanda cuando yo era delegado en Vigo del Correo Gallego, que es el periódico de Santiago, por lo que yo publicaba sobre él. Es increíble también que el Feijóo dijera que no sabía a qué se dedicaba, pero si llevábamos años contando quién era Marcial Dorado Baúl de Marcial de la Isla, que por cierto tenía una piscina fabulosa con visión desde el salón en su casa de la Ría de Arousa. Pero lo peor de toda esta situación, ya porque uno ya se repite, ustedes se dan cuenta que el futuro de la legislatura, la estabilidad del Estado español, depende en estos momentos de Puigdemont, que puede decidir provocar la caída de Sánchez o confirmarlo. Y luego cuando el Sánchez habla de la mayoría social de progreso, con Bildu, con los herederos de ETA, con la derecha católica vascongada, el PNV, que van con los de la feria y vuelven con los del mercado, le sacan tajada al Rajoy y luego le aprueban la moción de censura. Y los de Pedro Sánchez decía que él no dormiría tranquilo teniendo a Podemos en el gobierno, porque conducían a las cartillas de racionamiento, el populismo conducía a las cartillas de racionamiento y a Venezuela. Y ahí los tienen, elementos esenciales. Es que es una cosa tan disparatada. La crisis del Estado que vivimos en estos momentos no tiene parangón posible. Y esto es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, para mí lo fundamental en este momento sería que hubiera una fuerza impulsora que regenerara el Partido Socialista, que volviera a ser lo que fue en tiempos de Peces Barba, de Bustelo y de otros muchos que eran socialistas, demócratas y gentes de bien. Pero qué pandilla está ahora ahí. Ustedes fíjense que Odón Elorza, que fue diputado y alcalde de San Sebastián, que se fue del Parlamento, dijo que la organización interna del PSOE era un gran montaje, era de cartón, que él ya no tenía nada que hacer ahí, porque toda la ejecutiva federal y todo el tinglado que sigue montado alrededor del tipo del Sánchez, pues es simplemente una estructura de cartón. Por eso que nos diga que han acordado una cosa u otra, ya saben ustedes que yo digo el Sánchez, de la misma manera que se dice el Lute y otros, y el Diodi, porque en el mundo carcelario y en el mundo de la alta delincuencia, cuando un delincuente alcanza el cénit, se personifica su apellido y se le añade él. Por eso yo digo el Sánchez. Bueno, no sé lo que habrán pensado ustedes de la comparecencia de este sujeto esta tarde nuevamente, de que no quiere devolver la palabra al pueblo español para que en su conjunto decidamos, que no tiene ninguna pinta que vaya a regenerar el partido, porque lo primero que tenía que convocar es un Congreso Federal, sanear el propio partido. Esto es lo que hay. Pero lo peor no es el Sánchez, son los que lo apoyan, los que buscan la manera de decir que están con él y da igual lo que haga, da exactamente igual.
Pobre PSOE, a mí me da pena porque yo conocí otro PSOE, otro partido, con otra gente, y la pena es que si este partido no se regenera, iremos a peor. Muy buenas.